Daniel Collazos. El profe Daniel Collazos hace parte del cuerpo técnico del equipo Deportivo Cali, Club Deportivo Cali. Él es encargado del manejo de todo el tema tecnológico y el manejo de las cargas, especialmente en el grupo de la parte de la preparación física, ¿sí? Entonces, a medida que va pasando, que va transcurriendo la charla, vamos a ir también agregando a los profes que van llegando. Y pues, como recomendación, se les pide por favor que mantengamos los micrófonos apagados, ¿sí? Los que gusten tener la cámara encendida, pues bien, los que no, la pueden también quitar. ¿Qué se recomienda, muchachos? El día de ayer tuvimos dificultad con la charla sobre táctica posicional debido a que pues, el tema del internet nos falló. No sé si era la plataforma o era pues la señal, pero si Dios no lo quiera, pasa nuevamente esto acá, buscamos la opción de la plataforma Zoom. E inmediatamente yo les envío el link de la plataforma Zoom. ¿Ok? Sin más, le damos la bienvenida al profesor Daniel Collazos, que muy gentilmente nos va a hablar hoy sobre la utilización de la tecnología GPS y el control de las cargas. Profesor Daniel, buenas tardes. Es un gusto tenerlo por aquí con todos nosotros, informándole que aquí hay entrenadores de todo el mundo. Tenemos desde Leticia, Amazonas, hasta África. En África tenemos 2 o 3 entrenadores que hacen parte de estas charlas. Tenemos de Chile, tenemos Argentina, Ecuador, Venezuela, de Estados Unidos. Y son charlas, llevamos 2 meses en estas charlas donde han pasado diferentes temáticas con relación al fútbol, ¿sí? Desde la parte física, técnica, táctica, administrativa, desde el arbitraje, ¿sí? Entonces, es para nosotros un honor tenerlo por aquí. Bienvenido, mi profe. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, profe, por la invitación. Y bueno, hoy les voy a hablar un poco de la utilización de la tecnología en el fútbol y más que todo la utilización de la tecnología GPS y el control de cargas en el fútbol. Muchos de ustedes habrán trabajado alguna vez con los GPS en sus equipos, algunos lo han escuchado pero no han trabajado y otros seguro no habrán escuchado nunca de esta tecnología con respecto al fútbol. Así que la charla voy a partir desde cero de todo lo que es la utilización de la tecnología GPS, tanto la parte teórica como la práctica de lo que hacemos en el Deportivo Cali. Para comenzar, me voy a presentar brevemente. Hasta los 18 años viví en Cali y luego me fui a Francia a realizar mis estudios universitarios. Allá pasé una licenciatura en Ciencias del Deporte en Lyon, Francia, y luego una maestría en Preparación Física y Entrenamiento Deportivo en Toulouse, también en Francia. Estando allá pasé los diplomas de entrenador de fútbol, los 2 primeros niveles con la Federación Francesa, y en el año 2017 me vine a trabajar al Deportivo Cali y desde el 2017 hasta ahora pasé las licencias que son recientes de Conmebol, desde la licencia C hasta la licencia el año pasado en la Universidad de San Buenaventura. Hablando un poco de la experiencia profesional, bueno, comencé desde que comencé mis estudios universitarios con clubes amateurs, con niños de menos de 10 años. Destaco aquí uno que es el Ramonville en Toulouse, donde estuve 3 años y estuve con niños desde los 11 años hasta los 16. Y al mismo tiempo estuve como preparador físico en el Centro de Formación del Toulouse, que es un equipo de primera división en Francia. Y en el 2017 se me presentó la oportunidad para venir a trabajar a Cali y estuve un año como preparador físico en la cantera del Deportivo Cali y en enero del 2018 subí al equipo profesional para encargarme de todo este tema de la tecnología y la gestión de carga a través de los GPS. Entonces he estado con los últimos 3 cuerpos técnicos en el equipo profesional, con el cuerpo técnico de Gerardo Peluso, de Lucas Pusineri y este año con el profe Alfredo Arias y todo su cuerpo técnico, así como todos los grandes profesionales que se encuentran en el club, tanto en el equipo profesional como en la cantera. Entonces, primero que todo quería hablarles de este puesto de trabajo, de esta profesión que es nueva relativamente. El Sport Scientist, como es conocida mundialmente, es un analista del rendimiento físico.
y bueno, es la persona encargada de hacer el seguimiento y el monitoreo de todos los movimientos que realizan los jugadores durante todos los entrenamientos y los partidos, para posteriormente extraer estos datos, simplificarlos y transferirlos a los diferentes departamentos del club, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi puesto de trabajo tengo que estar en constante contacto eh, con los diferentes departamentos del club, ya que un GPS te da infinidad de variables físicas y de datos, pero la idea es simplificarlos y tomar las variables más importantes para cada departamento, ya sea, digamos, el entrenador principal, el departamento de preparación física, el departamento médico, los fisioterapias o la cantera. Entonces, pero para mí lo más importante de este puesto de trabajo, aparte de poner, digamos, los GPS, todo lo que lleva a ponerlos, descargar la información y transferirla, que puede parecer un poco sencillo, es saber leer los datos que te dan esta nueva tecnología, ¿no? Ya que con estos datos se pueden hacer evaluaciones de los rendimientos, tanto individuales como colectivo, pero como sobre todo es sacar las conclusiones para que haya una mejora tanto en el rendimiento individual y colectivo en pro del club y de los jugadores. Entonces, comenzaremos viendo un poco cómo ha sido la evolución de la tecnología en el fútbol, para luego ya adentrarnos en lo que son el GPS en el fútbol, cómo lo utilizamos en el Deportivo Cali en los entrenamientos, en los partidos. Les mostraré ciertos datos que hemos hecho nosotros en el equipo profesional, la presentación de datos, cómo la hacemos a los jugadores, y terminaremos viendo los GPS para porteros, que es un dispositivo diferente, y la utilización del GPS en la cantera del Deportivo Cali. Bueno, comenzando con la tecnología, pues primero que todo hay que decir que siempre ha estado en constante evolución en nosotros como especie natural. No podemos explicar lo que somos hoy en día como seres humanos sin la tecnología, ¿no? Tanto en la vida cotidiana como en el deporte. Y claramente la tecnología influye mucho en la sociedad y en el fútbol no es ajeno a esto. Entonces podemos ver diferentes cambios, digamos, en toda la historia del fútbol. Comenzamos, por ejemplo, con el tipo de materiales, comenzando, por ejemplo, con las instalaciones deportivas, ya sean los campos de entrenamiento, los estadios, que ha permitido más comodidad tanto para los jugadores, entrenadores, espectadores y sobre todo darle mejores herramientas a los jugadores, ¿no? Para mejorar su rendimiento. También se puede ver el cambio en la tecnología en cuanto a los materiales, ya sea, digamos, los balones de fútbol que son más livianos, más rápidos, los zapatos con los que juegan, los guantes para los porteros y todas las implementaciones deportivas que gracias a las evoluciones tecnológicas han permitido que el rendimiento sea mejor y que el jugador ya se concentre solamente en jugar y que no se tenga que preocupar por nada más. En cuanto a la evolución tecnológica en los medios de comunicación, las evoluciones en la televisión, en el radio y con la aparición del Internet, ha permitido que el fútbol se masifique y que llegue a todos los rincones del mundo, y esto ha permitido pues unos ingresos demasiado grandes para el deporte, y lo que permite ser el fútbol hoy en día como uno de los deportes más, por decir así, más ricos y más prestigiosos del mundo, ¿no? Aquí podemos incluir también todo lo que son las páginas de apuestas que últimamente han sido patrocinadores de ligas y se ven un poco por todo lado. Y ya entrando nomás un poco en el juego, vemos la tecnología para las ayudas arbitrales. En mi opinión personal, el fútbol ha sido uno de los deportes que se ha demorado en adquirirlas, pero creo que a partir de las últimas 2 temporadas, los últimos 2 años, esta tecnología para los árbitros se ha instaurado en la mayoría de ligas y de campeonatos. Entonces aquí tenemos, digamos, el VAR, el Video Assistant Referee, que permite ayudar gracias a la tecnología a las decisiones arbitrales, y tenemos el ojo de halcón, que gracias a un reloj los árbitros pueden saber si el balón ingresó o no a la portería cuando hubo o no hubo gol. Y bueno, la tecnología que más creo que nos interesa a todos es la evolución tecnológica para el análisis del rendimiento de los jugadores, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo.
Entonces, si vemos acá, hay diferentes niveles de esta evolución, comenzando, digamos, por el videoanálisis. Yo creo que en este momento, si no son la mayoría de clubes profesionales, por no decirlos todos, tienen un departamento de videoanálisis que gracias a la tecnología han permitido de crear estos departamentos, ¿no? Y hay tres pilares fundamentales de este videoanálisis. El primero es el estudio de tu propio equipo, gracias a diferentes programas y software, y el video puedes grabar los entrenamientos, los partidos, y así sacar conclusiones y tomar decisiones con respecto a, a la evolución de tu equipo. Al mismo tiempo se hace con el equipo rival, ¿no? Ahora yo creo que se pueden ver todos los partidos de cualquier club del mundo y puedes adquirir los videos de tus rivales y esto te permite mejorar la planificación de tu entrenamiento con respecto al rival que vas a enfrentar. Y el tercer pilar del videoanálisis es el scouting, tanto para vender como para comprar jugadores. Como lo dije ahorita, gracias a estos nuevos software y programas, puedes tener cualquier video de cualquier jugador y bueno, como que ser un poco más objetivo a la hora de contratar a un jugador o de venderlo, porque también te permite tener videos de tus jugadores para venderlos. Bueno, otra evolución son todo lo que es las estadísticas en tiempo real, todo lo que es las estadísticas técnicas a través de diferentes software, digamos, se pueden tener en vivo durante un partido o post competencia, que son, digamos, todo lo que es la posesión de balón, precisión en los pases, los duelos ganados, duelos perdidos, tanto individual como colectivamente, ¿no? Entonces, esta tecnología también ha permitido que se pueda realizar una evaluación técnica de los jugadores e incluso táctica por el movimiento o el posicionamiento en el campo. Digamos, a partir del 2017 en la Copa Confederaciones se permite tener en el banquillo una tablet en el cuerpo técnico en el cual reciben videos y datos en tiempo real con estas estadísticas y que de pronto pueden hacer tomar decisiones al entrenador con respecto al partido que está jugando. Tenemos otro tipo de tecnología que es la telemetría, son las cámaras que están en los estadios y esta pues también te permite tener esas estadísticas en tiempo real, pero también te permite ver los rendimientos físicos de los jugadores. Si han visto ustedes, digamos, en televisión algún partido, aparece, digamos, que el jugador corrió tantos kilómetros o recorrió estos tantos metros a alta intensidad, es gracias a esta tecnología. Entonces, pero esta tecnología no es tan precisa como el GPS, pero pues es utilizada por las cadenas de televisión, ya que, digámoslo, todo lo que son datos GPS son propios a los clubes y no se comparte mucho. Aparte de la Liga Mexicana, donde sé que una empresa de GPS hizo un convenio con todos los clubes y obligatoriamente todos los clubes después de cada competencia tienen que pasar los datos físicos de los jugadores a la liga para crear publicaciones y análisis. Después los datos quedan propios a cada club. Y bueno, hablando de estas estadísticas de tiempo real, digamos aquí en Colombia a partir del año pasado, una empresa argentina que se llama Innova nos pasa antes de los partidos y después de los partidos un informe del rival donde se pueden ver todos los datos, estos datos que les digo técnicos, ¿no? Donde sobre todo se analiza los últimos 5 partidos del rival, te llega antes del partido y después del partido todos los datos de lo que ha sucedido durante el encuentro. Un nuevo tipo de tecnología, no sé si la habrán escuchado muchos, que apenas están de desarrollo, es el Player Maker, que son unas pulseritas como de plástico con un sensor que se le ponen en los guayos a los jugadores, uno en el guayo derecho, otro en el zapato izquierdo, y es una tecnología que a futuro va a ser muy importante porque te permite en el mismo dispositivo ver todas las estadísticas técnicas y las físicas. Nosotros no lo tenemos en este momento en el Deportivo Cali, hicimos algunas pruebas, es una tecnología que apenas se está desarrollando y entonces en los entrenamientos puedes ver toda la precisión del jugador, si hizo un pase corto, un pase largo, el porcentaje de precisión y este tipo de estadísticas técnicas, además de los datos GPS. Yo creo que va a ir evolucionando y pronto va a ser utilizada por la mayoría de clubes. Bueno, para terminar con esta parte de tecnología en el fútbol,
les hablo un poco de lo que es el GPS y el LPS. El GPS, como todos los conoces, es el sistema que está en los carros, en los celulares, que gracias a una triangulación satelital nos permite ver todos los movimientos del jugador en el terreno de juego, ya sea en entrenamiento o en partido. Entonces nos da todas las variables físicas del movimiento que realiza el jugador y nos va dando los datos al segundo para hacerlo a seguimiento en vivo. Y el LPS es una nueva tecnología que a partir del año pasado se comenzaron a crear ya los dispositivos que tienen LPS y GPS combinado. El LPS que cambia con el GPS. El LPS nos ayuda cuando es un espacio cerrado, ya que no necesita la triangulación satelital que necesita el GPS para estar siempre en un campo abierto para tener los datos. Con el LPS ya estando en un espacio cerrado, ya sea gimnasio o digamos para el baloncesto o voleibol, entonces se pueden ver los movimientos de los jugadores en el espacio cerrado. Ahorita sí, adentrándonos ya más en el fútbol, les voy a hablar un poco de la historia de los GPS durante la historia. Bueno, hablando fuera del deporte, a partir de los años 70 más o menos, los diferentes países con los militares comenzaron a utilizar los GPS, y a partir de los años 90 las primeras empresas privadas que comenzaron a crear estos dispositivos. De los primeros deportes que los utilizaron fue el rugby en Australia, y hacia el año 2000 la empresa Catapult, que es la empresa con la que hemos trabajado estos 3 años en el Deportivo Cali, por eso más que todo tengo ejemplos de ellos, comenzaron a crear los primeros prototipos y los probaron con con los deportistas de los Juegos Olímpicos en Sydney 2000, con los deportistas australianos. Hacia el 2006 comenzaron a crear los primeros dispositivos para fútbol, pero únicamente se utilizaban para los entrenamientos, ya que la FIFA no los había utilizado, no los había autorizado para utilizarlos en partidos. Solamente fue hasta el 2015 en el Mundial Femenino de Canadá que, que se comienza a utilizar el GPS en los partidos oficiales, pero esto ya queda a decisión de cada cuerpo técnico, de cada club, ¿no? Digamos, nosotros en el Deportivo Cali utilizamos los GPS tanto como para entrenamientos como para partidos. Nos parece que los datos de partidos son esenciales, pero digamos un club como el Barcelona en España solamente lo utiliza en los entrenamientos y no lo utiliza en los partidos, ¿no? Ya eso ya es decisión de los cuerpos técnicos según los datos que quieran tener. Y como les dije antes, el año pasado, en el 2019, se comenzaron a crear los primeros dispositivos con LPS y GPS. Justo nos llegó a nosotros el último dispositivo de Catapult en enero, el Vector, con el que comenzamos a trabajar en enero. Y bueno, Catapult ahora hizo un convenio con la DIMAYOR este año, y todos los clubes de primera y segunda división aquí en Colombia recibieron esta tecnología para el análisis de sus jugadores con estos Vector de Catapult, que la verdad son la última tecnología. Pero bueno, yo les hablo mucho de Catapult y todo, pero hay diferentes marcas, ¿no? Digamos, Catapult, como les dije, está con Francia, con el Real Madrid, y ahora aquí en Colombia con todos los clubes, pero también está el Wimu, que es una marca española que tiene el Barcelona, y esa es la que tiene el convenio con la Liga Mexicana, y aparte hay otras marcas como Stat Sports, y pero la verdad los GPS son como los celulares, ¿no? Hay demasiadas marcas, en general todas sirven para lo mismo, ya cada marca tiene sus diferentes especialidades, y así como los celulares, los dispositivos con la tecnología van a ir cambiando cada año, cada día van a ir surgiendo nuevos dispositivos. Aquí les muestro rápidamente lo que es el GPS. Es un dispositivo muy liviano, 53 gramos. Tiene un acelerómetro, un magnetómetro, un giroscopio con 1000 Hz de frecuencia. Tiene GPS y el LPS combinados con 10 Hz de frecuencia. Hay un chaleco para cada jugador con diferentes tallas para la comodidad del jugador. Aparte está la banda de ritmo cardíaco, pero ahora hay una nueva tecnología, con lo cual el chaleco ya viene con la banda del ritmo cardíaco integrado. Nosotros todavía no la tenemos, pero esto en un futuro va a permitir más comodidad para el jugador, para no tener que tener chaleco, GPS y banda, sino que solamente con el chaleco y el GPS permitir ver el ritmo cardíaco durante el esfuerzo. Y una de las cosas más importantes son el software que te da el GPS con una antena
que te permite ver los datos en tiempo real, en vivo, mientras pasan los entrenamientos o los partidos. Digamos, en mi caso, yo me hago en una mesa al lado de las dos canchas de entrenamiento y mientras los jugadores están en el entrenamiento van llegando los datos segundo a segundo y podemos ver la evolución de este rendimiento físico de los jugadores en las sesiones en vivo y se podrían tomar decisiones con respecto a estos datos en vivo o los jugadores mismos se acercan para ver cómo estuvo el entrenamiento del día. Y bueno, además de estos dispositivos, este que ven aquí en la foto es un dispositivo para jugador, pero aparte hay un dispositivo que es específico para portero y tiene unas variables físicas que son específicas para esta posición de juego. Bueno, seguimos por aquí. Ahorita sí entramos ya en el fútbol, ya hablé un poco mucha teoría, mucho de la tecnología, entonces les voy a mostrar para qué sirve el GPS en el fútbol o cuáles son las utilidades, ¿no? Lo primero es que es un dispositivo que te va a dar muchas variables físicas de todos los movimientos que hace el jugador en un terreno de juego. Más adelante les mostraré con más detalle estas variables físicas. Entonces, teniendo todas estas variables físicas, se puede optimizar y realizar un control de carga, ya que tanto en vivo como post sabes el volumen y las intensidades con las cuales el jugador se está entrenando o está compitiendo. Entonces, este seguimiento en vivo también es muy importante. Otra cosa que podemos hacer es que mejorar la planificación de los entrenamientos, ya que cuando pones los GPS en los partidos, vas a saber a qué exigencias físicas el jugador debe estar preparado. Todo cambia según el contexto donde uno esté jugando, ¿no? No, los datos físicos de la liga colombiana es diferente a la liga paraguaya o a la liga mexicana o a Europa. Entonces, teniendo estos datos de competencia de tu equipo, puedes mejorar la planificación de los entrenamientos para preparar a los jugadores a esas exigencias que va a tener durante la competencia. Y ya teniendo los datos de partido a partido y de entreno a entreno, te va a permitir hacer una evaluación del rendimiento individual y colectivo físico del jugador. Como les digo, aquí estoy hablando solamente de la parte física, pero solamente es un aspecto del fútbol, ¿no? El fútbol es un deporte global, pero aquí estamos hablando únicamente de la parte física. Y además, gracias a unas variables que te da el dispositivo, puedes hacer un control del riesgo de lesiones y saber más o menos en qué momento el jugador está apto para la competencia o tiene un riesgo de lesión. Más adelante detallaré más sobre este tema y les explicaré un poco más de manera profunda este tema del control de riesgo de lesiones. Y otra cosa para que pueda ayudarnos un GPS en el fútbol es para el seguimiento de los lesionados. Cuando un jugador se lesiona, se le pone el GPS durante toda su fase de rehabilitación y bueno, vamos comparando los datos, viendo los datos de entrenamiento para hasta que vuelva a llegar a sus niveles de competencia. Hablando ahorita de las variables físicas, como les dije ahora, el GPS te da una infinidad de datos. Entonces, desde las distancias recorridas, las velocidades a los diferentes kilometrajes que ustedes quieran ver, digamos más de 12 kilómetros por hora, más de 18 kilómetros por hora, más de 24 kilómetros por hora. Daniel, ¿Sí? Se nos fue la pantalla, no veo la presentación. Hay que compartirla otra vez, hubo una interferencia ya. Sí, ya lo corrijo. ¿Ahí ya? Ahí está cargando. Ok, ahora sí, mi profe. Espérate, yo bajo rápidamente. Por favor, los que acabaron de ingresar, por favor, desactiven el micrófono, por favor. Listo, entonces, como les decía aquí, las diferentes variables físicas que te da el GPS, las distancias, velocidades, aceleraciones y desaceleraciones, todo lo que tiene que ver con la frecuencia cardíaca, saltos, cambios de dirección, carga de trabajo, sprints y muchas variables más. Entonces hay que saber elegir las que se adapten más
a lo que quieres analizar, ya que si comienzas a analizar todas las variables que te da el GPS, sería imposible un buen análisis. Entonces les voy a mostrar las, las variables que nosotros utilizamos en el cálculo. Digamos, nosotros las dividimos en 4 grupos grandes de trabajo. Entonces, primero está el volumen con la distancia total, luego tenemos diferentes parámetros para medir la intensidad, que son los metros por minuto. También tenemos todo lo que es metros caminando y metros corriendo. Tomamos aquí las velocidades de menos de 7 kilómetros por hora, son los metros que el jugador realiza caminando, y más de 7 kilómetros por hora es lo que realiza corriendo. Tomamos metros alta intensidad a partir de 18 kilómetros por hora, metros en sprint a más de 24, y la cantidad de sprint que realizan a esta velocidad, y la máxima velocidad alcanzada por un jugador. Entonces estos 6 parámetros son los que utilizamos para medir la intensidad. Luego, para ver toda la parte neuro, utilizamos todo lo que es aceleraciones y desaceleraciones de los jugadores. Ahorita más adelante voy a ir pasando para ir detallando y mostrándoles cada variable una por una. Y la carga de trabajo la medimos con el tiempo efectivo de trabajo. El player load, que es una variable muy importante específica a los catapult, que te da una unidad, es una variable que te da un número sin unidad, pero que tiene unas escalas que les mostraré más adelante, donde nos permite evaluar el entreno individualmente para cada jugador. Y además nos da la frecuencia cardíaca que utilizamos en ciertos ejercicios. Y aparte de estos datos de los GPS, para la carga de trabajo utilizamos la percepción subjetiva del esfuerzo para cruzar los datos con los que nos da el player load. Entonces, bueno, aquí tenemos un gráfico de distancia recorrida y metros por minuto. En las barras están las distancias recorridas, y en azul en la línea son los metros por minuto en un partido, perdón. Entonces, como les digo, los datos que les da, puede ser las gráficas, ustedes las eligen, ya sea en tabla o en gráficos, lo pueden poner como quieran. Aquí es para mostrarles, digamos, la evolución de los jugadores, y que no necesariamente un jugador que recorrió más metros tuvo más intensidad. Digamos, si ustedes ven, por ejemplo, el jugador 4, que tuvo 8.800, no fue el que más recorrió en volumen, pero fue el que tuvo más intensidad, ya que el metro por minuto fue el más alto. Entonces, son bastante importantes estas dos variables. Después pasamos a los metros caminando y metros corriendo, ya que la distancia total, la verdad, es muy subjetiva, y hay que, por decirlo así, desmenuzar toda la información que nos da. Entonces, digamos, de esa distancia total, sacamos cuántos metros realizó corriendo un jugador y cuántos metros caminando, ya que un jugador que te puede hacer 11 kilómetros, pero si pasa, no sé, más del 50% caminando, es preferible un jugador que te hace 9, pero que pasa el 60% corriendo. Entonces estas variables también se pueden utilizar para evaluar a los jugadores, ¿no? Y no quedarse solamente, no, el que es jugador corrió 14 kilómetros, ese es mejor que el que corrió 10, no, hay que entrar y ver esa distancia total recorrida, cómo la hizo el jugador. Aquí les muestro las velocidades. Aquí las dividí en cuatro tipos de velocidades, desde más de 16 hasta más de 24. La pueden ver en los colores. Entonces, aparte de los metros caminando y corriendo, también vemos a qué intensidades el jugador llegó durante el partido o en los entrenamientos. Entonces, nosotros generalmente tomamos solamente dos, dos tipos de velocidades: la alta intensidad, que son los más de 18 kilómetros por hora, y los metros en sprint, que es más de 24. Entonces, ya hay diferentes estudios y publicaciones que toman a veces la alta intensidad a partir de 20, otros de a partir de 16, de 19, o los sprint de 25. Ya es propio de cada club identificar estas bandas y las que quieran utilizar. Nosotros utilizamos estas dos. Aquí les muestro 4 bandas como para ver que no necesariamente hay que apegarse a un tipo de velocidad, sino que uno puede elegir la que uno quiere y puede cambiarla. Si, digamos, estas 4 quiero poner 15, 17, 22 y 25, es posible. Y esto claramente mide la intensidad de un jugador durante digamos, este es un gráfico de competencia, entonces el jugador entre más
digamos, más velocidades, alcanzó más velocidades, es un jugador que fue más intenso. Eh, Todo hay que relacionarlo también con las posiciones de juego, ¿no? No se puede comparar, digamos, un defensa central sus esfuerzos a un delantero o a un volante central a un extremo. Esto lo hablaremos más adelante, pero para que lo tengan en cuenta. Y aquí es una de las variables que nos parece más importante, que son los porcentajes de esas distancias recorridas, porque así se nos permite evaluar hasta los jugadores que no jugaron el mismo tiempo durante un partido, ¿no? Porque digamos, si uno sabe que digamos un jugador, por ejemplo, aquí el jugador 10 que hizo 70 minutos, si lo comparas con el jugador que jugó el partido completo, pues obviamente va a correr menos, menos distancia y a menos intensidades, por lo cual estos porcentajes lo que nos permite es evaluar independientemente del tiempo de juego que realizó el jugador durante la competencia, y así mismo se utilizan los entrenamientos, ¿no? Y nos permite caracterizar las diferentes posiciones de juego. Entonces, digamos, por ejemplo, el jugador 4, que hizo 9.700 metros, 61% lo hizo corriendo, 39% caminando, 12% a más de 18 kilómetros por hora y 2% más de 24. Nosotros tenemos una tabla con las comparaciones de las posiciones de juego, entonces ya sabemos más o menos el porcentaje en el cual el jugador debería estar para su posición de juego. Y con eso vamos, esta tabla se la voy a mostrar más adelante, pero con esto vamos haciendo las evaluaciones, ¿no? Digamos, el jugador 7 que corrió 9.200 metros, tiene 50 caminando y 50% corriendo. Lo normal es que deba ser un defensa central, pero es para mostrarles que se utiliza este. Daniel, han presentado algunas inquietudes y preguntas en este momento. No sé Sí. si, ¿cómo consideras? ¿Las tomamos de una vez o esperamos al final de la exposición? Usted No, me... yo creo que mejor es esperar hasta el final y ahí ya responder todas, porque si no se paramos a cada rato y se nos hace muy extenso. Ok, listo, Entonces, continuamos. si quieres, ve apuntándolas y al final respondo las preguntas. Ok, ahí están todas en el chat, listo. Sí. Igual si no me voy devolviendo en el PowerPoint y vamos viendo la diapositiva que se necesite. Eh, bueno, aquí hablando de los sprints, que es otra medida de la intensidad, vemos, aparte del metraje, que está en la columna de la derecha, donde vemos los metros que realizaron los jugadores en sprint, se ve cuántos esfuerzos realizaron para llegar a ese metraje. Por ejemplo, el jugador 1 hizo 307 metros en sprint en 14 oportunidades, ¿no? Tuvo que hacer 14 sprints para llegar a los 300 metros. Entonces así se puede incluso ver cuántos metros hizo en cada sprint. Bueno, son diferentes variables que el GPS te da, pero nosotros tomamos la cantidad de esfuerzos y el metraje que realizó. Luego pasando a la velocidad máxima, aquí sí es algo que es bastante individualizado, ¿no? Como lo ven, cada jugador con datos de competencia que tenemos tiene su velocidad máxima alcanzada. Entonces, cuando tomamos la velocidad máxima, aparece el porcentaje del cual el jugador estuvo con respecto a su velocidad máxima, que es individual. No es lo mismo, digamos, un jugador que tiene una velocidad máxima de 27 y llegó a 26 kilómetros por hora, no es lo mismo un jugador que tiene una de 30 y llegó también a 26. ¿No es cierto? Digamos, aquí lo podemos explicar con los jugadores 6 y 7. Digamos, tuvieron la misma máxima velocidad, 26.8, pero digamos, el jugador 6 llegó al 84% de su velocidad máxima, mientras que el jugador 7 llegó al 76%. Entonces, esto en los entrenamientos nos ayuda mucho para que cada jugador llegue a los parámetros que tenemos sobre la velocidad que deberían llegar con respecto a su velocidad máxima. Ahora pasamos a la parte del trabajo neuro, las aceleraciones y desaceleraciones. Como las velocidades uno las puede dividir por bandas, ¿no? Nosotros tomamos una aceleración submáxima y una desaceleración submáxima a partir de 2,5 metros segundo al cuadrado. Y las aceleraciones máximas las tomamos a partir de 3,5 metros segundo al cuadrado. Las aceleraciones y desaceleraciones que tenemos aquí solamente tomamos a partir de 2,5. Las que son menores a estas no están incluidas en el metraje y siempre hacemos una suma. Para tener una carga global del trabajo neuro, hacemos la suma de aceleraciones y desaceleraciones que incluye las submáximas y las máximas. Entonces esto nos va a permitir ver
la carga neuro del entrenamiento o del partido de cada jugador. Y esta es la variable que les hablaba ahorita, que es propia del GPS de Catapult, que es el player load. Es una carga de trabajo individual, es un número sin unidad, y esta carga te toma todos los movimientos que realiza el jugador en los diferentes planos, ¿no? Ya sea horizontal, vertical, los cambios de direcciones, y bueno, te da un número. Entonces nosotros lo hemos dividido gracias a la ayuda con Catapult en cuatro diferentes niveles. Cuando un jugador tiene una carga de 0 a 400, tiene una carga baja; de 400 a 800 una carga media; de 800 a 1000 una carga alta; y más de 1000 una carga muy alta. Los registros que ven acá es de un partido, entonces claramente se ven los jugadores que realizaron el partido completo y los que ingresaron, pero así jueguen la misma cantidad de minutos o incluso a veces menos. Todo es individualizado según los movimientos del jugador. Entonces, primero que todo, nos permite llevar un control de cargas individual, y además para los entrenamientos hacemos un promedio con estas cargas para ir viendo las diferentes cargas, el promedio de carga de cada entrenamiento. La frecuencia cardíaca, bueno, ya no la utilizamos en todos los entrenamientos, solamente en ciertos ejercicios o en ciertos entrenamientos. Te da la frecuencia cardíaca máxima, te da el promedio, y bueno, te da, la verdad que tiene bastantes zonas, es como lo mismo de las velocidades. Se puede utilizar para ciertos trabajos, para ir viendo, aquí sí tiene que ser una evaluación individual, porque como les digo, cada jugador tiene una frecuencia cardíaca diferente, y como la velocidad máxima trabajan al porcentaje de su máxima que les convenga o que hay que llegar. Bueno, pasando aquí lo que les hablaba antes, que aparte de todos estos datos que nos da el GPS, de cargas de trabajo y de cómo medimos la intensidad y todo, se les pregunta a los jugadores al final, gracias a la escala de Bohr, la percepción subjetiva del esfuerzo. Este número individualizado se multiplica por el tiempo efectivo, y ahí nos da una carga, que esta la correlacionamos con el player load, y la verdad que es muy parecido a los datos que cuando un jugador, su carga interna con su carga externa. Entonces, digamos, para los entrenadores que en este momento no tengan GPS y todo, puede ser un método para comenzar a evaluar la carga, porque la verdad se correlaciona muy bien con el player load que te da el GPS. Bueno, ahorita pasamos aquí al GPS en los entrenamientos, cómo lo utilizamos. Bueno, primero que todo nos va a permitir hacer un entrenamiento inteligente gracias a la gestión de las cargas. Digamos, aquí en Colombia, un club que participa en las dos ligas, en la Copa Colombia, y aparte en un torneo internacional, te puede estar jugando entre 50 y 60 partidos en 10 meses. Además de eso, en todos los equipos siempre hay jugadores titulares, jugadores de rotación, por lo cual este entrenamiento inteligente nos va a permitir ir llevando a que el jugador esté óptimo para competir cada 4 días, ya sea un jugador que esté titular, gestionas las cargas de ese jugador titular para que el jugador descanse, compita, descansa, compita, y claro, haciendo sus estímulos respectivos, ya sean en las semanas largas, siempre de temporada, y los jugadores de rotación, digamos, que permite que, como el entrenador tiene que estar siempre óptimo para cuando el entrenador lo necesite. Entonces un jugador que así no esté compitiendo regularmente, tiene que tener unas cargas similares a la del jugador de competencia. Entonces los GPS nos permiten individualizar este tipo de cargas. Además, esta individualización también nos permite crear, dividir o hacer evaluaciones con respecto a las posiciones de juego. Como les dije antes, las exigencias de un defensa central no es la misma de un extremo, de un volante central, de un lateral. Entonces, con los datos de los GPS nos permite ver o planificar un entrenamiento según la posición de juego. Además, teniendo los datos individuales de los jugadores, aparte de todos los tests que se le hacen al jugador, se crea un perfil físico y fisiológico del jugador. Entonces, saber qué parámetros debe mejorar el jugador, ya haciendo una individualización de las cargas, qué aspectos o qué variables físicas debería mejorar el jugador
o qué variable no ha alcanzado durante los entrenamientos. Otra cosa del entrenamiento inteligente es que se puede entrenar según el sistema de juego o la filosofía del entrenador, ¿no? Pongo un ejemplo aleatorio, digamos, un entrenador que durante la competencia le gusta el pressing alto, ir a juego muy directo, intensidades muy altas, estas intensidades tienen que repetirse en el partido, ¿no? En el entrenamiento, perdón, porque hay que preparar al jugador para la exigencia. Entonces, durante el entrenamiento hay que ver que los metros por minuto sean bien elevados, que las intensidades a más de 18 y en sprint se toquen esas intensidades porque son las intensidades que el entrenador va a querer de sus jugadores en el partido. Otra cosa que utilizamos en los entrenamientos, ya esto es muy independiente de cada preparador físico, es cumplir objetivos físicos, ¿no? Ciertos preparadores físicos tienen, digamos, en este día vamos a hacer cierto volumen de distancia total, o durante estos 3 días del microciclo los jugadores tienen que alcanzar 1000 metros en alta intensidad porque es lo que van a hacer en partido. Entonces, teniendo los datos en vivo, uno sabe qué jugadores alcanzaron los objetivos que se planearon antes del entrenamiento, y entonces se pueden hacer trabajos complementarios para los jugadores que no han alcanzado los objetivos, o al revés, ¿no? Un jugador que vemos que en el entrenamiento ya las cargas han sido muy altas, se puede darle más descanso o que le bajen a los niveles de intensidad, ¿no? Para siempre llevarlos óptimos a la competencia. Y otra cosa que nos parece muy interesante, aparte de que hemos hablado mucho de la evaluación de los jugadores, es la caracterización de los ejercicios. Hemos venido haciendo un trabajo con el profe Mauricio Guzmán, de los espacios reducidos, los trabajos de posesión y los rondos, que gracias a diferentes datos durante los últimos 2 años hemos ido caracterizando diferentes ejercicios, cogiendo los promedios de los jugadores. Entonces, digamos, ahora más adelante les voy a mostrar una tablita que hemos estado haciendo, pero nos permite ver según las medidas de, por ejemplo, un espacio reducido, según las consignas y según el número de jugadores, las exigencias físicas que solicita este ejercicio, y ayuda bastante a la planificación de los entrenamientos. Y por último es la prevención de lesiones. El software nos da post descarga una relación crónica aguda que luego se las voy a detallar, pero esta relación crónica aguda nos da un índice donde sabemos si el jugador está a falta de entrenamiento, está en un nivel óptimo o está con una sobrecarga de entrenamiento, y esto nos ayuda a tener la prevención de lesiones, pero no es el único registro que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para la prevención de lesiones. Más adelante les mostraré más con detalle esta relación crónica aguda. Y bueno, por terminar con esto de los entrenamientos, decirles que el microciclo tipo no existe. No es lo mismo un microciclo al inicio de temporada, en la mitad de temporada o en las finales. Los jugadores no son robots y cada día están con un ambiente diferente, entonces nunca se puede y es imposible planificar un mismo microciclo porque los datos nunca van a dar iguales. Bueno, aquí es un ejemplo de registro de entrenamiento, ¿no? Aquí se lo muestro más en tablas, es más que todo que llevan las variables que les dije que más nos interesan. Entonces, como ven, está la duración del entrenamiento, la distancia recorrida, metros por minuto, la máxima velocidad, los porcentajes con respecto a la velocidad máxima, todo lo que es el trabajo neuro. Entonces mostramos las aceleraciones, desaceleraciones y la suma para tener la carga total, y luego las intensidades en las que estuvieron durante el entreno y el player load. En esta tabla es una tabla general y se le puede aumentar, son los porcentajes, como el porcentaje de metros caminando, metros corriendo. Bueno, ustedes ya las tablas las harán haciendo a su gusto según las variables que a ustedes les parecen interesantes, ¿no? Quizás algunos preparadores físicos prefieren cierto tipo de datos, cierto tipo de variables que otras. Digamos, yo he trabajado con 3 preparadores físicos y los 3 han interesado más ciertos tipos de variables, pero en general casi siempre son las mismas: distancia total, las intensidades a más de 18, más de 24 y toda la parte neura. Pero ya eso es decisión de cada persona. Una cosa muy importante de la carga de los entrenamientos con respecto a los partidos es elegir, como que les digo, aparte de todas las variables que les mostré, se pueden elegir variables más importantes, por ejemplo, distancia total,
metros a más de 18 kilómetros por hora, que es la alta intensidad, la parte neuro, que es la suma de aceleraciones y desaceleraciones, y el player load. Y se comparan a los promedios de partido. Entonces aquí se puede sacar un porcentaje con respecto a la competencia y viendo, ir armando el microciclo, viendo que, digamos, si llegaste a un nivel de distancia que se aproxima al 100% de competencia, se ve que fue una carga alta, ¿no? Y con respecto a eso se pueden tomar conclusiones y tomas de decisiones en los entrenamientos que vienen. Ahora, como les decía ahora, esta es la caracterización de los ejercicios, este es un ejemplo corto. Entonces, digamos, si tenemos un espacio reducido de 7 contra 7, con arcos grandes, con portero, y entonces sacamos el player load por minuto y los metros por minuto. Entonces, cuando hay el espacio, claro, y cuando ya se va a planificar, tenemos una gran base de datos con diferentes ejercicios, ya sea de espacios reducidos, de juegos de posesión, de rondos, de que si queremos una intensidad media, una intensidad baja o una intensidad alta, elegimos un ejercicio con el cual se pueda llegar a estas exigencias. ¿Cómo tomamos aquí el player load por minuto y el metro por minuto? Pero ustedes pueden tomar más variables, ¿no? Pueden poner, digamos, más de 18 kilómetros por hora por minuto. Siempre lo hacemos por minuto porque, digamos, para tener la distancia se multiplica el metros por minuto por el tiempo de ejercicio y ahí te va a dar la distancia total. Nosotros viendo los registros de partido generalmente tomamos entre menos de 80 metros por minuto, es una intensidad media baja, entre 86 es media alta y más de 100 una intensidad alta. Más de 125 es una intensidad muy alta. Entonces ya ustedes ahí pueden ir caracterizando sus entrenamientos y sus ejercicios. Aquí lo que les dije ahorita con todo lo que es el control de riesgo de lesiones, aquí podemos ver un gráfico que nos muestra el análisis de un jugador con respecto al player load, que es la carga de trabajo. Esta relación se puede hacer con las diferentes variables, pero les explico, la carga crónica es la carga acumulada por el jugador durante los últimos 28 días, los últimos 4 microciclos, y la carga aguda es lo que el jugador acumuló durante su última semana de trabajo, su último microciclo. Entonces aparece un índice de agudo crónico que según las diferentes estudios y publicaciones, más o menos si está entre 0,6 y 1,3, el jugador está óptimo para la competencia. Si está por debajo de 0,6, el jugador está falto de entrenamiento y tiene riesgo de lesión, y si está por encima de 1,3, el jugador está con una sobrecarga de entrenamiento y también tiene el riesgo de lesión. Entonces estos análisis los vamos haciendo claramente en pretemporada no se puede hacer porque tienes que acumular 28 días de trabajo para hacer los primeros datos, pero durante la temporada los vamos sacando de las diferentes variables y se puede, aparte de sacar registros individuales, sacar un promedio del grupo para ver cómo ha ido la evolución de las cargas de trabajo durante la temporada y durante los últimos 4 microciclos. Bueno, la utilización de los GPS en partido es muy subjetivo. Hay que tener en cuenta primero que todo la táctica propia, ¿no? Ya sean si en tu equipo tienes diferentes cuerpos técnicos, diferentes entrenadores, todos van a tener una filosofía diferente que va a influir en los resultados y sobre todo la estrategia en cada partido. El resultado no es lo mismo un partido en el que comienzas perdiendo 2-0 en el primer tiempo y te toca doblar esfuerzos para empatar, a un partido que vas ganando 3-0 en el primer tiempo y después te relajas, entonces los datos claramente no van a ser los mismos. Entonces siempre hay que tener en cuenta todo el contexto del partido a la hora de analizar los datos de competencia. Aquí, por ejemplo, en Colombia, todo lo que es el clima, ¿no? Pasamos de jugar en Barranquilla a jugar en Bogotá, Cali, Medellín, son alturas muy diferentes. Puedes jugar a las 3:30 de la tarde, puedes jugar a las 8:30 de la noche. Entonces hay que tener en cuenta todo esto. También las canchas, hay unas más grandes que otras, se tienen en cuenta con respecto a los datos y la condición claramente, si estás de local o de visitante. Aquí sacamos registros individuales y colectivos, sacando promedios colectivos de los jugadores. Más adelante les mostraré unas tablas y claramente para hacer la evaluación individual y por posición de juego.
se sacan los registros por tiempo, entonces digamos cómo nos fue en el primer tiempo, cómo nos fue en el segundo tiempo, si hubo bajas, si se mejoró. Aquí todos los análisis se pueden hacer individuales y colectivos, hay muchos tipos de análisis que ustedes pueden realizar. También se pueden tomar, si lo desean, digamos, por 15 minutos, comparar los últimos 15 minutos del primer tiempo con los últimos 15 minutos del segundo tiempo e ir sacando evaluaciones. Y además, pues se pueden hacer las comparaciones, como les dije ahora, individuales y colectivas. Además, nos permite sacar un mapa de calor para ver el movimiento de los jugadores durante el campo. Y también se puede correlacionar el videoanálisis con los datos de físicos para ver los momentos, digamos, en colectivo, los momentos de más intensidad que tuvo el equipo, o si quieres ver un rendimiento individual, se puede mezclar con el video y ver las acciones en video que tuvieron más intensidad. Ahora les voy a mostrar un gráfico donde se muestra. Este es un registro de partido de este año en Copa Sudamericana. Tenemos como les mostré ahorita, son las mismas variables que utilizamos en los entrenamientos. Las traspasamos a partido, ya que si queremos hacer comparaciones de los entrenamientos a los partidos, hay que utilizar las mismas variables. Claramente los datos van cambiando, pero bueno, para mostrarle en general que también lo utilizamos en tabla. El registro de partido, y aquí es lo que les decía del minuto a minuto. El GPS te permite ver el metro, en promedio por colectivo de cada minuto del partido, cuál fue la intensidad de todos los jugadores en promedio. Nosotros marcamos en rojo cuando es más de 125 metros por minuto, que es cuando la intensidad fue muy alta. Entonces después en video cogemos los minutos de juego donde la intensidad fue más alta para ver qué pasó en ese momento del juego, y claramente después se puede transmitir en los entrenamientos, llegar a estas intensidades colectivas, porque son que son las exigencias que van a tener durante el partido en cuanto a intensidad. Esto del minuto a minuto, la verdad que es muy importante. Luego realizan todo tipo de comparaciones. Aquí se las voy a mostrar, digamos, como les dije ahora, todo depende de la condición, entonces vamos sacando promedios del grupo, digamos, en partidos a más de 2.000 metros, a menos de 2.000, local, visitante, y el total de partido, siempre teniendo en cuenta ciertas variables. Lo tomamos en el total del equipo, sumando todos los jugadores que participaron, y hacemos un promedio de 10. ¿Por qué lo hacemos sobre 10? Porque en el campo, bueno, una cosa que no les había mencionado, nosotros al arquero no le ponemos GPS durante el encuentro, entonces todos los datos que tenemos en competencia únicamente son de los 10 jugadores de campo. Entonces aquí el promedio sobre 10 lo hacemos, ¿por qué? Porque digamos, si hacemos un promedio sobre 13, los datos van a disminuir, porque claro, un promedio de un jugador que hizo un total del partido y corrió 10 kilómetros, y un jugador que ingresó los últimos 10 minutos e hizo 1.200 metros, si haces un promedio, pues te va a bajar mucho. Entonces lo tomamos por 10 porque en el terreno de juego, aparte si hay una expulsión, siempre hay 10 jugadores de campo. Entonces la totalidad de los 13 jugadores que normalmente participan lo dividimos por 10 para ir teniendo un promedio en las diferentes condiciones que les mostré. Luego sacamos comparaciones con respecto a los rivales. Entonces digamos aquí es con respecto a la distancia total recorrida. Los colores en el gráfico es si es verde el partido fue ganado, amarillo el partido empatado y rojo partido perdido. Entonces vamos llevando una comparación con respecto a los rivales de la distancia que recorrimos, la distancia total recorrida por el equipo, sumando los 13 jugadores. Se pueden realizar este tipo de comparaciones, también la pueden hacer, por ejemplo, con los metros alta intensidad. Esto pues son unos datos del año pasado, donde si ven, digamos, los partidos que más fuimos intensos, los ganamos prácticamente todos, entonces después el entrenador lo puede tomar para sus charlas o para tomar decisiones. Entonces son comparaciones que se pueden hacer. Aquí comparaciones ya las individuales, esto es un registro de un jugador, entonces todos los partidos que jugó y vamos haciendo una tabla con todos sus datos según los partidos, ¿no? Si ustedes ven bien, ahí en los datos hay un fondo que está más verde clarito y otro es un fondo más rojo clarito. Cuando está en verde clarito es que el jugador estuvo por encima del promedio de su posición, y cuando estuvo en rojo es que estuvo por debajo del promedio de su posición con respecto a
al metro recorrido a más de 18 kilómetros por hora, que en el entrenador del momento era la variable que más le importaba. Entonces, siempre lo evaluamos con respecto a esa variable. Si ustedes ven claramente, los que están en verde tiene siempre más de 1000 metros recorridos de alta intensidad y los que menos están por debajo de los 700. Pero se pueden realizar comparaciones individuales. Aquí también comparaciones individuales de los jugadores, ya sea en la altura, de local, de visitante, a ver si hay un cambio del jugador significativo cuando juega de local, de visitante. Se pueden sacar todo tipo de comparaciones. Y aquí una tabla bastante importante que es la de lo que les decía de las posiciones de juego. Entonces tenemos el defensa central, lateral, volante de marca, interior, ofensivo, extremo, delantero, y sacamos un promedio colectivo con los datos por cada temporada, ¿no? Aquí digamos la temporada del año pasado. No tomo en cuenta las 3 temporadas porque como les dije antes, cambia el entrenador, cambia la filosofía del juego, entonces me parece, pues en nuestra opinión, siempre ir a hacer las comparaciones con respecto a un solo contexto. Entonces, por eso tomamos aquí solamente en cuenta, digamos, todos los partidos que jugamos el año pasado y se van sacando los promedios por posición de juego según las variables que ustedes crean correspondientes, ¿no? Digamos, aquí está aquí la distancia, caminando, corriendo y los metros alta intensidad y metros por minuto, pero si ustedes quieren quitar unas variables y poner otras, están en todo su derecho y ya depende de cada uno. Y esto nos permite evaluar a los jugadores cuando realizan un partido para compararlos con su posición de juego, porque esta tabla se va actualizando cada partido a partido durante la temporada. No es que la hagamos a final de temporada todo, ¿no? Sino que la vamos teniendo ahí durante el año para ir realizando las comparaciones. Como ven bien aquí, digamos, un defensa central es el que menos recorre, es los que menos intensidad tiene. Por ejemplo, con respecto a los extremos y volantes ofensivos, que son y hasta los interiores, que son los que más recorren tanto en distancia como en alta intensidad. Entonces ahí ustedes van haciendo las especificaciones por posición para después sí planificar sus entrenamientos con respecto a estas exigencias, que es lo que va a pasar en competencia. Se pueden realizar comparaciones con otras ligas, con otros clubes, pero como les dije, siempre con contextos, hay que tener en cuenta qué contextos. Digamos, aquí están los datos de la Copa del Mundo del 2018 y de la Champions League del año pasado de la primera ronda, pero digamos aquí tienen al arquero, suman al arquero. Entonces, digamos, nosotros podemos realizar la comparación, pero no sería viable porque ellos le están tomando con 11 jugadores, nosotros con 10. Pero los que les quiero decir es que cambia mucho dependiendo las ligas donde ustedes estén o hasta el mismo club, la filosofía del club. Entonces, tener cuidado en estas comparaciones, no decir, no, es que queremos jugar como juegan en Europa, hay que llegar a esos niveles, hay que, no es solamente decirlo, sino que también hay que ver en el fútbol en el que ustedes están y todo para hacer estas comparaciones. Bueno, la presentación de los datos a los jugadores, nos parece muy importante retroalimentarlos, que comiencen a conocer un poco del tema, ya que ellos son los que están siendo evaluados, ¿no? Entonces, primero que todo se les presentan datos básicos y resumidos, más que todo de competencia, pero en algunos entrenamientos se les pasan los datos, no todas las variables, pero sí las que nos parecen más importantes, digamos las distancias, toda la parte neuro de aceleraciones y las velocidades para que sepan su rendimiento. Y la verdad, la mayoría de ellos se interesan y después de cada entreno vienen y te preguntan, se les pega en el vestuario y claramente ellos se van comparando ellos mismos, ¿no? Porque se interesan de su nivel. Segundo, porque el cuerpo técnico puede utilizar estos datos para dar una charla a algún jugador en específico o al colectivo, entonces también es bueno que el jugador sepa por qué lo están corrigiendo o por qué lo están felicitando. Si no sabe los datos, pues no va a saber por qué ni se va como a alimentar de eso, entonces nos parece importante presentárselos y sobre todo les ponemos una hoja con los récords, ¿no? De motivación que permite motivarlos y una superación constante. Ponemos los récords individuales y los récords colectivos del equipo, se los vamos pegando constantemente y eso permite una motivación y un deseo de superar que, que puede ayudarles. Pasando ya para el final, los GPS para porteros
son diferentes a los de campo, o sea, todo lo que te da todo lo que te da el GPS de jugador, ¿no? Pero aparte te da ciertas variables que solamente están para los porteros, como por ejemplo las estiradas, cuántas cantidades se tira el arquero y a qué lado, ¿no? Entonces, si se tiró 7 veces a la derecha y 20 a la izquierda, cuántos saltos hizo, el tiempo de regreso a la posición, que es cuando el arquero se tira, cuántos segundos se demoran en volver a la posición inicial, y el dive load, que es la carga específica para portero, es lo mismo que el player load para los jugadores, pero para los porteros, y nos da un índice de carga del trabajo específico de los porteros, y además te da el balance de la carga. Entonces, si nos da el GPS cuánta carga tuvo el portero hacia su lado izquierdo, hacia su lado derecho y hacia el centro, y en el Cali lo utilizamos en todos los entrenamientos y sirve de mucha ayuda al entrenador de porteros para el diseño de sus entrenamientos y para la evaluación de sus porteros y de los entrenamientos que realizan. Y ya para terminar, el GPS en cantera, eh, los hemos ido utilizando en algunas categorías. Ahora que llegaron tenemos nuevos GPS, los vamos a utilizar con la sub-17, sub-20. Primero que todo nos permite caracterizar el jugador del Deportivo Cali por posición y por categoría de edad, porque no es lo mismo pues analizar un jugador sub-15 que un equipo profesional, pero nos permite ir viendo las exigencias de cada categoría, ¿no? Esta identificación de los esfuerzos físicos nos permite pues a cada cuerpo técnico o cada preparador físico de cada categoría saber cuáles son las exigencias de la competencia, y además los jugadores que están ya más cerca del equipo profesional se puede realizar una comparación de los datos por posición de juego con respecto a los jugadores del equipo profesional. Y bueno, aquí les dejo para terminar un video más o menos de un día de trabajo resumido. No tiene volumen, pero digamos aquí estoy poniendo los GPS antes de los entrenamientos. Cada uno tiene su chaleco, se les ponen y ellos pasan a recogerlos. Ya la verdad en el Deportivo Cali los jugadores están habituados y todos se los ponen todos los días, no hay problema con ellos, siempre han sido muy colaboradores y te han ayudado en todo este proceso. Y que digamos con la banda Polar, cuando queremos medir algún ejercicio específico, se les pone aquí, como dicen, como es el computador donde hago el registro en vivo, me hago al lado de las canchas, ahí te va pasando las variables, voy creando los periodos de entrenamiento, y como les digo, se pueden tomar decisiones en vivo, entonces ya los profes voy a consultarles y diciéndoles cómo está haciendo ya sea un ejercicio específico o el entrenamiento global. Y bueno, ahí se pueden sacar, como les digo, conclusiones en vivo o post-entrenamiento, pero la verdad que en vivo te permite de actuar mejor. Aquí digamos un jugador que estaba en rehabilitación y como les digo, ellos se interesan bastante por sus datos, vienen, se preguntan y la verdad que es interesante tanto para ellos como para nosotros. Aquí, como les digo, estos son los GPS, estos son los que teníamos el año pasado, se descargan y aparte de los registros en vivo, te da los datos justo post entrenamiento o post partido. Bueno, muchas gracias y ahora sí quedo atento para las preguntas. Ok, muchas gracias, profe Daniel. Para un control, por favor, del tema de las preguntas, me voy a guiar por los que están escribiendo en el chat. Escriban allí, por favor, el que quiera hacer la pregunta. Si no quiere decirla, la escribe y yo la puedo decir acá. Pero vamos a darle primero la palabra al profesor Milton Correa Viloria, que tiene una pregunta. Bien, pueda, profe, desactiva el micrófono y hace la pregunta. Buenas.
Buenas tardes. Bueno, mi inquietud es con relación a los aspectos técnicos y tácticos del fútbol, porque estoy convencido que eso es lo que prima. Me he dado cuenta que tienen muy buenas mediciones, pero de muchos aspectos físicos. Con relación a lo técnico y táctico, ¿qué información obtienen con los GPS? No, los GPS únicamente te sirven para todo lo que es datos físicos. Datos técnicos no te da, pero como les dije antes, se pueden utilizar con respecto a lo táctico, según la idea del entrenador, ¿no? Como les dije, un entrenador que quiera que su equipo sea muy intenso, que, que presione y que llegue a intensidades altas durante la competencia, hay que entrenar esas intensidades y el GPS te va a permitir ver si durante los entrenamientos estás llegando a esas intensidades para luego repetirlas en competencia. Pero como les dije al principio, el fútbol es un deporte global, ¿no? Y esta GPS te mide solamente la parte física. Como les hablé antes, hay una nueva tecnología que es lo del Player Maker, que es una tecnología que se está apenas desarrollando, y esa va a ser una tecnología que sí te va a dar mediciones técnicas con la precisión de los pases de los jugadores, si realiza un pase largo o pase corto, pero por ahora estos GPS únicamente te dan todo lo que es datos físicos. Ok, tenemos otra pregunta por aquí. El profesor José Liber Arbeláez puede usar el micrófono y hacer la pregunta. Profe, buenas noches, mucho gusto, soy de Leticia Amazonas. Es para lo siguiente, profe. En categorías de base, fútbol base, niños de 6 a 12 años, ¿y cómo lo puedo emplear o cómo lo puedo conseguir? Aparte que no escuché bien, pero generalmente nosotros los GPS los utilizamos solamente en las categorías más grandes, desde sub 15 hacia arriba. Ahora con los pequeños no nos parece tan adecuado utilizarlo, pues, y la verdad no lo hemos utilizado en niños menores de 15 años. Ya después para adquirir dispositivos, ya es dependiendo del club y dependiendo de las empresas que les gustaría adquirir, ¿no? Bueno, profe, disculpe, lo que pasa es que como pues usted sabe, en esta etapa pues es etapa formativa y pues uno le apunta también a traer todas las capacidades psicomotrices y de pronto detallar específicamente por jugador cuáles son sus debilidades y por ende pues ir mejorándolas. Yo lo hacía por esa inquietud nomás, profe. Sí, de que se puede utilizar en cualquier edad. Lo que hay que siempre tener en cuenta es el contexto, ¿no? Si es un niño de 8 años o un niño de 15, las exigencias van a ser diferentes, ¿no? Entonces no comparar diferentes tipos de edades, sino ir viendo las exigencias de la categoría en la que estás entrenando y ir realizando comparaciones en la misma categoría. Listo, profe. ¿Listo? Vale, profe, le agradezco. Gracias. Continúa el profesor Winston Quiñones. Winston Quiñones tiene una pregunta. Winston Quiñones tenés. Profesor Winston Quiñones. Yo, Alexander Quiñones mejor. Bueno, vamos por Quiñones. Alexander. Vamos. Alexander, mejor Alexander. Profe Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué más, profe? ¿Cómo estás? Me alegría escucharte. Mayor, igualmente. Profe, voy en la misma vía del profe Milton Correa. Los GPS, evidentemente, controlan cargas a partir del condicionante físico. La pregunta va aquí. A partir de los resultados que me están dando esos GPS, ¿ustedes sacan jugadores de entrenamiento o tienen en cuenta los objetivos técnico-tácticos que son los más importantes en el fútbol? No, no es que saquemos del entrenamiento, sino que
digamos, cuando hay un jugador que las cargas están altas, si se permite en el entrenamiento, el jugador se le puede dar descanso, pero claro, todo depende ya del entrenador, ¿no? Si es un trabajo táctico que está siendo muy importante, el jugador debe seguir en el entrenamiento, pero se puede utilizar, digamos, para una baja de cargas en los siguientes entrenamientos y la comunicación entre la preparación física y el entrenador. Ahora lo voy a cambiar. Si los objetivos técnico-tácticos se cumplen en el menor tiempo posible lo que se han propuesto, por ejemplo, 20 minutos o 25 minutos, y se cumplen antes, a los 15 minutos, a los 10 minutos, qué sé yo, igual, para el entrenamiento cambian de tarea, ¿hay alguna modificación o siguen ceñidos al tiempo que se han propuesto desde el inicio? No, la verdad que nunca, o sea, nunca es que nos diga, no, vamos a hacer este cierto tiempo y hasta aquí llego, no. Si el objetivo técnico-táctico se cumplió y el preparador físico considera, viendo los datos en vivo, que hace falta un poco más de carga de trabajo, se puede realizar un trabajo complementario, ya sea con o sin balón, para terminar el entrenamiento. No es que nos adaptemos Entonces, solamente a los... no se la pongo entonces más bien a menores, a la cantera, porque en fútbol profesional, si usted me responde como fútbol profesional, es otro cantar. En menores. Se cumplió el objetivo técnico-táctico que el profesor de la juvenil tenía propuesto para ese momento, para esa sesión. Pero le quedó faltando algo, pero a ese jugador le falta quizás en algún otro aspecto del componente del rendimiento técnico, táctico, pero no es el de la tarea que se está proponiendo ese día. La pregunta es, ¿se para y se continúa con lo que le hace falta al jugador? ¿O se ha hecho algo diferente? ¿Han tenido pues, eso en cuenta? Es eso nomás, mi profe. No, bueno, yo te respondo con respecto al equipo profesional, lo que hacemos. Lo que pasa es que en cantera en este momento no estamos haciendo seguimiento en vivo. Entonces, la mayoría de datos se consiguen post-entrenamiento o post-competencia. Entonces, ya para decirte ahí, ya dependería del cada preparador físico de la categoría, pero sin tener en cuenta los datos, porque como te digo, en el cantera todavía, como por falta de material de computadores y de gente que lo haga en vivo, no se hace en vivo en este momento, solamente sacan los registros después de los entrenamientos y los partidos. Dios lo bendiga. Gracias, profe. Profe Martín, qué pena, buenas tardes. Con la siguiente pregunta, el profesor Wilson Quiñones. Wilson Quiñones, ¿ya está? Sí, señor, sí, señor. Buenas tardes, profe, a los dos profes y a todos compañeros. No, me aclaraste las dudas ahí. Yo tenía esa duda prácticamente que era el compañero anterior. Era si la información que tú estás requiriendo, que estás buscando, la obtenés allí mismo en vivo, o sea, el jugador está realizando su trabajo y la información te la está dando y tú la estás mirando, o es terminado el entrenamiento, la sesión del trabajo, y ahora sí vas y la recopilás. Esa era mi inquietud, pero ya como que me la aclaraste, porque me dices que tienes como que las dos opciones, ¿no? Y en Sí. cantera como que es que se manejan diferente, pues todavía no se está manejando. Ajá. Sí, digamos, en el equipo profesional todos los entrenamientos los hacemos en vivo para ir teniendo los datos en vivo, entonces podemos actuar en el momento. Pero por ahora en cantera lo estamos haciendo post. Ahí no es que sea que siempre hay que hacerlo en vivo, no es obligatorio. Si usted, digamos, es un preparador físico que está solo y el entrenador con su categoría, es muy difícil que el preparador físico esté mientras dando el entrenamiento, hacer el seguimiento en vivo, es muy difícil, se necesitaría otra persona. Por lo cual, cuando la persona está sola, lo recomendable es poner los GPS y sacar los datos después del entrenamiento. Ok, profe, sí, precisamente llegaste al punto donde iba, porque pues muchas veces tú trabajas solo, estás con otra persona. Profe, Claro. que tú también me la aclaraste, pero la pregunta que te hago es, de pronto si tienes la información, ¿qué tan costoso o qué tan fácil son de adquirir esos GPS o esos mecanismos? Y con eso cierro. Gracias, buenas tardes, mil bendiciones para todos.
No, pues la verdad, todo lo que es la parte económica, yo no tengo datos para darles. Como les dije, hay diferentes marcas, me imagino que con diferentes precios, porque como les dije antes, esto es como los celulares, hay de última tecnología, hay unos de menos tecnología, entonces ya tocaría averiguar en las diferentes empresas qué les proponen a los clubes o cuántos dispositivos. Pero ya está toda la gestión, la realiza la parte administrativa del club, pero no tendría información así clara para darte con respecto a eso. Ok, gracias. Pregunta del profesor Alberto Correa. Buenas tardes, Daniel. Primero que todo, para felicitarte, esa tu ponencia muy clara, muy precisa. Dos preguntas. La primera, ¿cuántos, qué media tienen los defensas centrales en saltos? ¿Cuántos saltos promedio realizan el defensa central, un defensa central? Y la segunda, de pronto viendo tus estadísticas por jugador, a mí me aterra de pronto Palavecino, hablando pues de las, más o menos de lo que tú tienes en el Cali. Eh, Tú dices que ellos entrenan, o sea, el entrenamiento se fijan cómo es que el jugador está trabajando en el entrenamiento y cómo trabajan en el campo. Entonces, por ejemplo, Palavecino, yo lo veo siempre jugar y en el minuto 70 ya él va bajando. O sea, eso no lo pueden ustedes mejorar en el sentido de que de pronto él se desgasta mucho porque él corre por toda la zona del campo, atraviesa mucho la zona del campo, se reparte las tres zonas, llega, va, hace una presión alta, vuelve y baja, y en el minuto 70, 74 por ahí, él ya va bajando, y el Cali ahí en ese momento cuando sale él, no estoy hablando de que sea hincha, no, estoy hablando futbolísticamente y basado en tus informaciones, correcto. Entonces, con él no se podría hacer algo diferente, que se dosifique mejor, porque él corre todas las pelotas con la Cali esa presión alta. Entonces, no sé, tú me entiendes lo que te quiero preguntar. Muchas gracias y felicitaciones. Sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Bueno, con respecto a los saltos de los defensas centrales, bueno, todo depende, los saltos del partido, ¿no? Del contexto del partido, ¿no? Si es un partido donde te atacan menos, pues vas a tener mucho menos saltos, pero pueden estar alrededor de unos 10 saltos, más o menos a más de 20 centímetros. Nosotros somos más de 20 y más de 40 centímetros, pero alrededor de 10 saltos a más de 20 centímetros y unos 4 o 5 a más de 40 centímetros, pero es muy relativo según el partido. Y con respecto a lo de los palavecinos, pues eso es mucho impresiona al ojo. La verdad es que es del jugador del que más recorre en kilómetros, Sí, en distancia recorrida y en intensidad. Y hemos visto exacto. los datos tanto primer tiempo como segundo tiempo, y es un jugador de los que no baja la intensidad, porque se puede evaluar eso, como les dije, uno puede comparar los últimos 15 minutos y todo, y es un jugador que no baja la intensidad según el tiempo, pero ya, como te digo, uno cuando está viendo un partido, y puede pasar, y nos ha pasado a todos, uno dice, no, este jugador ya está cansado, o mira, tal, y cuando digamos con esta herramienta vas a ver los datos, en verdad no es así, y nos ha pasado, porque hay veces uno al ojo dice, no, este hoy no corrió nada, o no estuvo intenso, y después vas a ver los datos y en verdad sí lo estuvo. Y con el caso específico de él, la verdad es de los jugadores que baja poco la intensidad, ya sea en los últimos minutos o como al principio del partido. Sí, yo te decía eso era porque casi siempre él cambia, él sale del campo, es por eso. Yo no te digo que él baje la intensidad, pero casi siempre yo veo que ahí en la información que tenía, creo que recorría 10.360 y algo, no creo que, como decía, volante ofensivo. Esa es la información, me imaginé yo que era la de él. Entonces, pues basado en No, eso, pero esa información son los promedios de todos los jugadores que han jugado en esa posición, ¿no? Claro, tenemos ok, los datos de él, pero también incluyen los de los otros jugadores, ok. porque no solamente los datos de él. Y Sí, como te pero digo, ya después si sale del juego o lo sacan, ya eso son decisiones tácticas del entrenador, ya no influyen los datos. Pero bueno. yo con los datos que tengo, lo que te digo es de los jugadores que no bajan la intensidad ni el nivel físico, ¿no? Hablando solamente de la parte física Claro, sí, no, eso sí durante es la cierto. mayoría de partidos.
Ah, bueno, muchísimas gracias, Daniel, y éxitos, muchos éxitos. Gracias. Pregunta al profesor David Fonseca. Profesor David Fonseca, pregunta. Bueno, se la voy a leer. Dice aquí, cordial saludo. ¿Esta tecnología tiene alguna variable para identificar el tipo de fuerza utilizada en alguna de las determinantes entrenadas o en el juego? Perdón, ¿me puedes repetir? Es que no escucho bien. ¿Esta tecnología tiene alguna variable para identificar el tipo de fuerza utilizada en alguna de las determinantes entrenadas o en el juego? Pero cuando él se refiere a tipo de fuerza es, digamos, las variables que pues hablando de las variables que les dije, que se las voy a mostrar acá donde están todas. Las fuerzas pues se pueden medir con las aceleraciones, las desaceleraciones, toda la parte neuro, los saltos, cambios de dirección, las intensidades, sí tiene ese tipo de variables del juego, ¿no? Todo lo que es cambios de dirección, aceleraciones, frenos y saltos con respecto a la fuerza. Pero no entendí muy bien la pregunta. Bueno, pregunta del profesor Rafael Rivera, PF del Club Once Caldas. Profesor Collazos, ya lo había saludado, felicitarlo, profe. Vemos que domina muy bien ese tema. Para nosotros, lo que estamos cambiando de los dispositivos, siempre es algo nuevo que encontramos. Aquí también mi ayudante, el PF que maneja el dispositivo WIMU, la plataforma WIMU, es la que nosotros manejamos acá en Once Caldas. Por ahí estamos dando unas capacitaciones, ¿sí? Por parte de Mayor, que nos van a llegar los nuevos dispositivos. Una de las preguntas que tenía, profesor, y ya te la hizo el colega Alexandre Quiñones, que era de cómo mirar la parte fisicotécnica. Él lo tomaba más de los aspectos técnico-tácticos, pero yo la iba a encaminar más desde la parte fisicotécnica, pero bueno, creo que me quedó claro eso. ¿Sí? Aparte que no te estoy escuchando bien. Profe, ¿me escuchas allí? Sí, ahí ya. Ok. No, que te iba a hacer una pregunta, pero creo que me la dejaste clara con lo que el profesor Alexandre Quiñones te preguntó. Yo la iba a encaminar más en la parte fisicotécnica, pero él te la preguntó desde el punto de vista técnico-táctico. Bueno, me quedó muy claro, ¿sí? Entonces, son unas preguntas, son muy cortas, profe, la verdad, para responder. Sí, por ejemplo, en competencia, usted está haciendo el en vivo, ¿sí? Y usted se da cuenta de algún problema o de algunas de las variables no se encuentran en los niveles óptimos, ¿sí? Usted le puede dar al entrenador una directriz allí en tiempo real de que el jugador no se está recuperando lo suficientemente rápido, y si han tomado, el entrenador principal ha tomado la decisión en base a los resultados que está dando el en vivo de hacer un cambio en la parte de dirección de equipo. Esa es la primera pregunta, profe, ¿sí? Y la segunda, hablabas de la caracterización de los ejercicios. Entonces, la pregunta es, profe, usted tiene una caracterización, de hecho, me tomé el atrevimiento de tomarle la fotografía. Sí. Profe, y tienes un ejemplo donde hablas de jugadores de campo de un 7 contra 7, con arcos grandes, no arcos pequeños, con porteros, y te da en el player log un número. Pero la pregunta es, profe, usted tiene eso caracterizado ya. Usted, me imagino que cuando llega el nuevo entrenador, el nuevo preparador físico, usted le muestra esa caracterización que usted tiene. ¿Qué tan viable es que ellos, dentro de lo que ellos están buscando, dentro de la preparación física y de la preparación futbolística, ellos le accedan a esa caracterización que usted tiene de los ejercicios, profe, para que se cumpla lo que usted está buscando desde el punto de vista de lo que le da el GPS? Sí, bueno, la primera pregunta, en vivo hemos hecho algunos partidos y la verdad que decisiones técnicas
Con respecto a que sacar un jugador o no ha pasado. La verdad, como les dije ahorita, el partido depende mucho del contexto, si vas ganando, si vas perdiendo, depende de dónde estés jugando. Entonces, por esta parte no se han tomado, en el momento del partido no se han tomado decisiones, pero con los datos de los GPS sí se han tomado decisiones después de los partidos, ya sea para un partido, para el partido siguiente, a un jugador que ha bajado el nivel puede ser sustituido, sí se han tomado, pero ya después del partido, no durante. Pero en el en vivo de los partidos sí nos ha servido, digamos, para realizar compensaciones. Si se realiza una compensación, digamos, después del partido, los jugadores que jugaron menos tiempo, se sabe qué carga hicieron durante el partido, digamos, un jugador que entró faltando 20 minutos o 15, y después se le puede hacer un trabajo específico para completar una cierta carga. Eso sí lo hemos hecho durante los partidos. Y la segunda pregunta, bueno, primero que todo aquí la voy a poner, la de los entrenamientos. Caracterización, sí, señor. Sí, aquí está. Cuando aparece lo que les dije, el player load por minuto y el metro por minuto, si uno quiere ver la totalidad, lo multiplicas por el tiempo que uno quiera hacer, ¿no? Aquí lo ponemos por minuto porque, digamos, si ustedes hacen 3 bloques de 5 minutos, o hacen 2, o hacen 4 de 6, dependiendo del tiempo que ustedes quieren, solamente cogen el numerito, tanto de metros, y lo multiplican por el tiempo total para darle la distancia, o del player load para darles el player load total, ¿cierto? Aquí el cuadro lo pongo más pequeño porque si no, no cabía en la diapositiva. Generalmente cada ejercicio tiene como las consignas de trabajo de cada espacio reducido, ¿no? Ya si sé 2 toques y las diferentes consignas técnico-tácticas. Y sí, cuando un preparador físico, entrenador nuevo llega, la verdad es que se le pasan todos los datos recolectados de la temporada anterior en un informe que se hace a final de cada semestre, y bueno, y a final de año se hace uno completo y él recibe la información. Ya él teniendo la información, ya es la cabeza del cuerpo técnico el que decide la planificación. Profesor Collazo, muchísimas gracias. Vale. Aprovecho y saludo al Gracias. profesor Wilson Cañizares. Lo veo por acá y un abrazo grande. Muy bien. Pregunta la profesora Flor María Millán. Profesora Flor María Millán. Ok, voy a leer la pregunta. En el caso del fútbol femenino y teniendo la diferencia al masculino y por ende el proceso menstrual, ¿qué tan efectivo puede ser para mejorar el proceso en las chicas? Bueno, no, primero que todo, todavía no tenemos datos del fútbol femenino, entonces la verdad no podría responder a esa pregunta. No estoy muy estudiado en ese tema, pero para mí el fútbol femenino como en el masculino hay que caracterizar los esfuerzos. Ahora con la llegada de más dispositivos intentaremos comenzar a medirla del fútbol femenino, pero no sabría exactamente esa pregunta responderla, no tendría. Pregunta el profesor Nobel Zúñiga Fernández. ¿Puede desactivar su micrófono, activar su micrófono, perdón, y hacer la pregunta? Profesor Nobel Zúñiga, leo la pregunta entonces. Cuando hablaste de carga crónica y aguda, por favor, ¿recuerdas cuáles son los porcentajes para mirar cuando el jugador está cerca de la lesión, cuando está trabajando suave? Bueno, no es que el jugador esté trabajando suave o esté trabajando duro, ¿no? Sino que digamos aquí, como aquí muestro la imagen, es por diferentes variables. Aquí tomamos el player load, pero uno puede tomar la distancia total, la alta intensidad. Y bueno, hay muchas publicaciones y muchas diferentes zonas, pero nosotros tomamos más o menos que si el jugador está entre 0,6 y 1,3, es la zona que el jugador está óptima. Si el jugador está por debajo de 0,6, es que le falta un poco de entrenamiento, que generalmente pasa cuando el jugador estuvo en fisioterapia. Si ven aquí, este jugador estuvo unos 4 días que no pudo entrenar, y aquí en esta parte del gráfico se muestra eso. Ahí baja la carga de trabajo porque, claro, estuvo unos días sin entrenar, por lo cual muestra una falta de entrenamiento. Y por encima de 1,3 es que el jugador
puede decirse que está sobreentrenado y puede tener riesgo de lesión. No. Pero ya. Pues aquí ¿Alguien negativo por ahí? no, dije su chico. Moisés Cuellar. Ya no con esta chica. Ok. Buenas noches. El profesor. Bien, profe. Moisés Cuellar, ¿me pueda? Buenas noches. En cuanto a esto, ¿no? Lo que es la implementación de la tecnología, sirve para acabar con el jugador que acá en Colombia tenemos mucho jugador que es morrongo y en el entreno trabaja poco. Y eso ayuda a que mejore, porque pues se le puede exigir y se le lleva un seguimiento, se le hace seguimiento de lo que hace en el entrenamiento y durante los partidos. Esa tecnología aplicada a las categorías inferiores mejoraría más el rendimiento de los jugadores ya en un nivel que, o sea, que pasen de la inferior a una final. ¿Serviría más? Pues a mí me parece que sí, ¿no? Porque ya teniendo los datos de entrenamiento y de partido, ya sea cual sea la categoría, si sea en cantera o en equipo profesional, uno ya teniendo los datos físicos, como tú lo dices, ya el jugador no puede mentir, uno sabe si estuvo al nivel de su posición de juego o al nivel de exigencia que se necesita tanto en partido como en entreno, y ya es responsabilidad del entrenador en cargo, preparador físico, de hacer mejorar al jugador, ¿no? Estos son los datos que te va dando la tecnología y ya, como les dije al principio, lo más interesante es sacar las conclusiones de estos datos, porque si uno ve que si un jugador no está rindiendo en la parte física, no hablo que son los datos de eso, solamente la parte física, no está rindiendo y tú no le dices nada, por eso digo yo que la presentación a los jugadores es bastante importante. Si no le dicen nada, entonces el jugador va a seguir entrenando igual. Así hayas recolectado los datos. Lo interesante es, después de tener los datos, hacer una retroalimentación para que el jugador mejore. Sí, porque se nota incluso ahí, cuando yo veía los partidos de la América en la segunda división, se notaba que los otros equipos corrían más que los jugadores de la América. Y se veía más intensidad en los otros. De por ahí que ganaba la América, pero siempre los otros equipos jugaban mejor. Tenían más, se desplazaban más en la cancha que ni el mismo equipo que ya supuestamente tenía jugadores ya hechos. Entonces, eso ayudará pues a que acabe con la morronguera y a mejorar el fútbol. Pero también quiero dejarte algo claro, ¿no? No significa que porque un equipo corra más o algo es que va a ganar. No, por ahí un jugador que corra todo el partido y entra uno y hace el golpe es diferente, pero... Sí, la parte física tiene que, como te digo, es algo global y todo va junto. La parte psicológica, técnica, táctica y física va todo junto. Y este es un aspecto aparte que le permite a uno, como les dije, mejorar la planificación de entrenamiento, hacer comparaciones, pero no quiere decir que porque si hay que correr más se va a ganar. No, el fútbol es algo muy, como es un deporte muy, ¿cómo se puede decir? No se puede explicar el resultado de una manera de que si vas a correr 10 kilómetros todos los jugadores van a ganar, no. Pues también hay que solamente utilizar estos datos en pro del mejoramiento individual para, claro, tener una mejora colectiva y obviamente de los resultados. Pero lo ideal para todo el mundo es que entre menos se hagan esfuerzos y se gane, es lo más importante, porque los jugadores no van a estar cansados y van a poder estar descansados para un siguiente partido. Sería lo ideal, ¿no? Pero claramente todos los esfuerzos después dependerán de cada equipo. Ah, ok. Muchas gracias. Vale. Pregunta del profesor Felipe Palmesano.
Profesor Felipe Palmesano. Se nos fue. Entonces, pregunta el profesor Ramón Tavares. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí. Profe, primero... Buenas noches, buenas noches. Profe, primero, pues, muchas gracias por la invitación. De verdad que muy productiva la charla. Me presento, mi nombre es Ramón Tavares, soy el segundo preparador físico de Once Caldas. También soy el encargado de los GPS, como lo dijo el profesor Rafael. Ahora pues incorporando estos nuevos GPS al club como lo es Catapult, y pues la idea es aprender un poco más. Profe, pues básicamente mi pregunta va sobre la aceleración y desaceleración. En una de las diapositivas que nos presenta usted, dice que ustedes dan la aceleración a partir de 2.2 metros. Entonces, exactamente, muchas gracias. Entonces, ¿qué criterio tienen ustedes o en qué se basan para determinar que se da la aceleración a partir de esos metros recorridos? No, la verdad, estas zonas, como les dije, digamos, las aceleraciones las dividimos, por decirlo, en 3 zonas, pero son unas zonas que uno con el programa de Catapult tú puedes cambiar, y estas son las que venían predeterminadas. Entonces las seguimos utilizando casi siempre en contacto con ellos, las seguimos utilizando así. Entonces tomamos de 2.5 a 3.5 lo que son aceleraciones y desaceleraciones submáximas, más de 3.5 o menos de 3.5 para las desaceleraciones, lo que es máximas, y menos de 2.5 pues son todo el tipo de aceleraciones, pero esas no las tenemos en cuenta porque si no serían demasiados datos. Entonces solamente tomamos cuando es por decirlo así, una aceleración de alta intensidad. Entonces por eso tomamos casi siempre a partir de 2.5, pero las bandas son las que venían predeterminadas con el Catapult. Ok, profe, muchas gracias. Vale. Tenemos al profe Felipe Palmesano. Sí, muy buenas noches, Daniel, muy buenas noches para todos. Me presento, Felipe Palmesano, preparador físico de Millonario, el profesor Alberto Gamero. Tengo 2 inquietudes, profe Daniel. Felicitarlo ante todo, ¿no? Muy claro en sus apreciaciones y muy guiado, un poquito rápido. Sabemos el tiempo, pero es algo que dentro de estos espacios nos ha tomado el tiempo. Estamos en pandemia y en cuarentena, entonces, profe, más lento para poder digerir bien, pero todos me atrevo a esto, profe. Hablabas de un microciclo, nosotros tenemos un modelo de juego bajo un morfociclo sobre una operacionalización y adquisición de las tareas de tensión, duración y velocidad. Y me voy a lo que preguntaba el profesor, gran amigo Once Caldas, Rafael Rivera. Entonces, usted me dice, ¿me puede hacer el favor y me coloca la gráfica, por favor, profe Daniel? ¿Sí? ¿Cuál? La gráfica de los ejercicios, de las tareas. Ok. Sí, dentro del modelo de juego me dice que un 7 versus 7 con arcos grandes, utilizamos arqueros. Sí, entonces, profe, la medición del lactato, la frecuencia cardíaca serán tenidas en cuenta para poder manejar intensidad. Y dos, el tiempo, profe, tiempo y pausas para utilizar. Yo tengo 7 centrales y quiero llevarlo a un ritmo, a una velocidad de metros por minuto hasta 110. Me dice que de 125 hacia arriba es la máxima. Yo quiero tenerlo en un espacio de 56 por 40, los 7 defensores contra 7 atacantes, pero no me dices el tiempo. Entonces, ¿qué tiempo tendría para utilizar ahí y con qué pausa? Para que se me dé también en el mismo entrenamiento. Nosotros regularmente en Millonario hacemos cada 2 días la medición del lactato. Sí, nosotros hacemos siempre la sangre cada 2 días, independientemente de que el jugador termine competencia. Al día siguiente hacemos toma y a las 72 horas volvemos a tomar. Hacemos la carga de adquisición, de tensión o la que nos toque, y después de esa nuevamente tomamos, porque acá en la altura, porque usted es bien conocido,
que la saturación de oxígeno, y no todos los jugadores son de altura. Normalmente tienen una posible adaptación, pero no. ¿Qué me encontré acá en Millonario? Que resulta que el 3 de enero iniciamos pretemporada y el 12 de enero ya estábamos jugando un torneo, nada fácil ni nada competitivo. Era una competencia alta, donde estuvo América, donde estuvo Cali. Yo creo que a ustedes les pasó lo mismo, profe, por eso me atrevo, que no nos dio los 21 días para cubrir esa cantidad de información con los jugadores que venían del llano. No son jugadores que venían normalmente en la altura. Entonces, profe, dentro de todo eso, nosotros seguimos buscando frecuencia cardíaca durante el entrenamiento, el lactato después del entrenamiento, e inmediatamente, profe, quedó pendiente lo del tiempo y las pausas para eso. Muy amables para todos, un fuerte abrazo y felicitarlo, profe. Bueno, la primera te respondo, bueno, lo del tiempo, aquí no lo ponemos porque ya dependiendo del día del microciclo o de, bueno, de cada entrenador cuánto tiempo quiere, digamos, si hay un día que por eso lo pusimos por minuto, ya que si un día quiere hacerse 2 bloques de 7 minutos, uno multiplica siempre los metros por el tiempo total para darte una distancia. Entonces, dependiendo de la distancia total que quieras, tú eliges el número de minutos con el tiempo de recuperación que quieras, como lo hemos hecho con varios tiempos, por eso aquí fue como un promedio. No puse el promedio de tiempo, sino que siempre lo puse por minutos, para luego la persona que lo quiera utilizar se multiplica por el tiempo que lo desea utilizar en su planificación. Con respecto a las variables de frecuencia cardíaca, de lactato, claro, aquí yo puse 2 variables, pero les dije que también podían poner las variables que quisieran. Para mí, digamos, aquí sacamos un promedio por jugador y hacemos ese metraje, pero digamos la frecuencia cardíaca nos parece que cambia mucho, porque bueno, tenemos jugadores primero que todo, la edad de todos, y cambia mucho la frecuencia de cada uno. Entonces, si sacamos una frecuencia cardíaca, digamos, por minuto un promedio, no se reflejaría a lo colectivo, por eso no la tomamos, pero como les digo, cada quien puede elegir las variables que quieran. Aquí se pueden poner, por ejemplo, frecuencia cardíaca por minuto o más de 18 kilómetros por minuto. Profe, una pregunta cortica. Dentro de los metros por minuto, usted sabe que los recorridos de los centrales son los que menos recorrido hacen para buscar el volumen. ¿Tienes tú un parámetro, un parámetro de metros por minuto para esas posiciones, específicamente centrales, interior, medio centro, extremo, 9? Porque dentro de la evaluación y sacar promedio, nosotros utilizamos siempre promedio, ¿no? Como son los 10 jugadores o los 13 jugadores, buscamos promedio, no buscamos. Pero sí, ¿tendrías tú unos parámetros claros por posición de juego? Sí, aquí digamos tengo la tabla del año pasado, que fue cuando estuvimos con Lucas Pusineri, como te digo, que aquí están las diferentes posiciones con las diferentes variables, pero como les dije antes, todas estas tablas se realizan dependiendo del cuerpo técnico, por su filosofía de juego, por sus diferencias, entonces puede variar, pero digamos aquí para el defensa central en promedio fue de 88 metros por minuto en competencia. Pero lo ideal es que uno mismo ir haciendo con su sistema, este es el de nosotros, pero digamos ustedes en Millonarios puede que con ir haciéndolo, tomándolo los partidos, ir haciendo su propia tabla y ahí se pueden ir sacando los datos para luego planificar los entrenamientos. Ok, profe, muchísimas gracias, un abrazo grande y felicitarlo. Vale, gracias. Pregunta el profesor James Laguama Cardona. Profesor James Cardona. Bueno, la pregunta dice, ¿esta tecnología obliga al jugador a ser más profesional? Para mí sí, como lo hablaba anteriormente.
el jugador ya no puede mentir, tenemos los datos de todos los entrenamientos, de todos los partidos durante toda la temporada. Incluso este año estamos hasta los días de recuperación, se les pone el GPS para llevar un seguimiento de todos los datos. Entonces, como lo dije anteriormente, los datos no mienten, entonces uno sabe cuándo el jugador, qué jugadores en los entrenamientos se entrenan a menos intensidad, pero bueno, todo también depende de la competencia, ¿no? Porque hay jugadores, no se puede fijar tanto todo en lo físico, como lo dije ahora, el fútbol es muy global, hay que fijarse en lo físico, técnico y táctico. Si tú tienes un jugador, digamos, como Messi, que es el que menos corre, el que menos intensidad mantiene caminando, pero que hace 3 goles y 2 asistencias por partido, entonces es más que todo tener el método global y esta es una herramienta para la evaluación física. Pero sí, me parece que sí permite a los jugadores ser más profesionales porque sabiendo que teniendo el dispositivo puesto, todos los entrenadores se van a dar cuenta de su rendimiento físico. Vamos a darle la palabra al profesor Mauricio Guzmán, que quiere dar una apreciación en cuanto a este tema. Buenas noches para todos. Gracias, profe Martín, por usted buscar el espacio y los ponentes para este tipo de actividades. Gracias y felicitaciones a Daniel, compañero de trabajo. Bueno, quería hacer como unas reflexiones que a medida de que el mundo va evolucionando, las tecnologías van incursionando en el mundo del deporte, nosotros tenemos que ir como entrenadores, formadores, tenemos que ir a la par, no podemos dejar que nos saque la tecnología o los avances científicos y tecnológicos. Antes tenemos que ir adquiriendo estos nuevos conocimientos y hoy por hoy son una nueva fuente de empleo en nuestra profesión, en nuestro rol de entrenadores. Como lo decía Daniel, hoy creo que son 6 u 8 equipos en el fútbol profesional colombiano que tienen con la tecnología, pero si llegan para los otros equipos, entonces van a haber otros 14 fuentes de empleo para los profesionales que estamos en el ámbito de la preparación física y por ahí cerquita. Daniel hace 3 años empezó a ser autodidacta con el tema y hoy lo lleva a un nivel muy avanzado a nivel de Colombia. En ocasiones lo buscan para hacer capacitaciones a nivel nacional con Catapult y es esa la intención de poder ingresar en el ámbito y poder ejercer como el rol, en este caso de Sport Scientist, y no aislarnos del tema, porque en cualquier momento nos vamos a quedar sin empleo y esa es una muy buena fuente de empleo. Todos los equipos en Colombia lo van a necesitar y Dios quiera que hasta el fútbol femenino también se antoje y las divisiones menores hagan su inversión y poder nosotros incursionar en el tema. De nuevo, muchísimas gracias y feliz noche. Gracias, Mauro. Muchas gracias, profesor Mauricio Guzmán, segundo preparador físico del Deportivo Cali. De antemano, pues agradecerle al profesor Daniel, muy gentil, muy amable por el tiempo que sacó para acompañarnos y ¿Aló? Compartirnos todo este conocimiento. De seguro que a muchos os se interesen por este tema. Más adelante trataré temas como cursos en esta materia. Y nada, agradecerle a los profes que se conectaron el día de hoy y estamos pendientes para las siguientes charlas. Profe Daniel, sus palabras de despedida, muchas gracias. No, primero que todo, muchas gracias por la invitación, la verdad muy agradable el momento y la verdad que como es un tema nuevo, relativamente nuevo, la verdad que es interesante que ahora que todos los clubes van a tener GPS y sobre todo con Catapult se empapen un poquito del tema porque la verdad es muy interesante y ayuda mucho en la planificación. Entonces, no, muchas gracias por la invitación y cualquier duda estoy disponible. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias, muy importante el tema, gracias por la información. Por todo. Muchas gracias, profe Mauricio.
y al profesor que me enseñó hoy, pues agradecido porque se amplió más sobre los conceptos y conocimientos que habían dudas. Muy bueno. Bueno, feliz noche para todos, que estén muy bien. Gracias, gracias, gracias. Igual para todos. Gracias.